Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la librería El Candil en Ponce. En esta tarde de hoy vamos a estar presentando el libro La industria avícola en Puerto Rico de la autora Mary Miranda Vega. Nos acompaña el doctor Fernando Juan Echegaray D'Alessio, la moderadora doctora Magda Rivera Capó y el licenciado Julio Eduardo Torres. Aprovecho la oportunidad para decir a nuestros amigos que nos ven a través del Facebook que pueden adquirir el libro a través de nuestra plataforma digital www.libreriaelcandil.com. Que lo disfruten. Gracias, buenas tardes. Le damos las gracias a todos los que están aquí en esta tarde acompañándonos en esta gran hazaña que comenzó Mary en algún momento. Estamos muy contentos de venir aquí a Ponce a presentar este libro que recoge la historia de la industria avícola en Puerto Rico, que la industria avícola ha sido un motor económico en el centro de la isla. Así que hemos venido estos aiboniteños a la ciudad señorial a presentar el libro La industria avícola en Puerto Rico, un sueño logrado por Stanley Miller, de la autora Mary Miranda. Y está aquí con nosotros, además nos acompaña, como ya mencionamos, el doctor Fernando Echegaray y el licenciado Julio Eduardo Torres, colaboradores de Mary en esta jornada. Mary, te pregunto, ¿cómo tú lograste este libro tan importante para la historia de la agricultura y para la historia de nuestro pueblo? Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, porque tuve un grupo de colaboradores que el cielo me envió maravillosos. Aquí tengo al licenciado Fernando Echegaray, el doctor Fernando Echegaray, que tomó ese libro. Yo pasé 10 años recopilando información y él tomó ese libro, le dio estructura, puso su corazón en el libro y me acompañó en todo el proceso. Hasta el día de hoy me acompaña, hasta en la promoción. Te tengo a ti, que editaste ese libro por última vez y te lo seguíamos cambiando, la doctora Magda Rivera Capó, excelente editora y excelente ser humano. Y tengo al licenciado Julio Eduardo Torres. Miren, es que lo más importante es el que vivió la historia, gran parte de la historia desde la existencia en el 1900, bueno, no voy a decir año, desde que Stanley Miller estaba vivo, él vivió conocer a Stanley Miller, conocer a Antonio Álvarez y conocer a Joaquín Rodríguez, las tres personas a quienes hemos dedicado el libro. Así que estoy profundamente agradecida a estas personas que me acompañan, porque gracias a ellos este libro se publicó. Y quiero agradecer al señor Alejo Camacho, porque fue el padrino, porque es el presidente de los avicultores de Torrico, de los productores, y fue la persona que acogió y que económicamente auspició el libro junto a la Asociación de Avicultores de Torricos y al secretario de Agricultura. Y este libro se realizó gracias a estas personas y al señor Alejo Camacho y la Asociación de Productores de Torricos. Mary quería, ¿verdad?, dejar eso previamente establecido. Así que, Mary, ¿cómo surge la idea de trabajar este libro, de escribir este libro? Sabemos que tú tienes otros libros previos a estos, ¿verdad? Pero este en particular, que es un libro que recoge la historia, ¿cómo surge esa idea? Bueno, en primer lugar, Stanley Miller fue el abuelo de mis hijos y fue mi padre, mi figura paterna, fue mi mentor, fue mi modelo de líder, fue un visionario que creyó en los puertorriqueños, se estableció en Puerto Rico y no volvió a Estados Unidos y decidió hacer obra social. Yo creo que la historia tenía que ser contada y me tocaba a mí hacerlo, así que había que contarlo. Y él en el 1945 llegó a Puerto Rico como parte de un grupo de menonitas que eran pacifistas, al igual que los metodistas y bautistas, llegaron todos juntos. Y en ese momento llegó a la Interamericana, que lo que era antes Academia Bautista,
y allí pues atendió un proyecto agrícola y a la misma vez dirigió la Academia Bautista. Ahí fueron sus comienzos. Entonces, en esa época, el que era secretario de Agricultura dijo que los puertorriqueños estaban muriendo por falta de salubridad. Habían grandes problemas de extrema pobreza, escasez, de salubridad. Y él eso lo impresionó y decidió no regresar a Estados Unidos y se hizo puertorriqueño. Y amó la isla hasta su muerte porque quiso que lo enterraran aquí. Así que 10 años más tarde, él luego siguió trabajando en la academia, pero ya posteriormente siguió trabajando en Asomante Farm y ahí estableció el programa de inseminación artificial de ganado que no existía, eso en Puerto Rico, y junto a sus amigos de Ohio establecieron ese programa donde traían, primero ellos le habían regalado, porque él había sido agricultor en Ohio, y ellos le habían regalado ganado para la Academia Bautista, pero luego el programa de inseminación artificial para mejorar el ganado de todo Puerto Rico, la calidad del ganado, se lo envían desde Ohio, y tenemos la foto de los aviones enviando el semen. Así que él estableció la primera vaquería moderna con un tanque refrigerado, y así siguió su obra, porque lo de él era hacer obras sociales en Puerto Rico, esa fue su misión. Y luego al mismo tiempo tenía una finca, y en esa finca él tenía gallinas ponedoras, y llegó a tener 20,000 para el 1950. Que mucha cantidad. Sí. Para esa época. Stanley Miller es conocido como el padre de la avicultura. ¿Por qué tú crees que se le ha nombrado así? Bueno, porque en realidad él era un soñador que hacía sus sueños realidad. Fíjate que ya para el 1950, mientras trabajaba en la Fundación Woolrich con este proyecto de mejoramiento del ganado de Puerto Rico, al mismo tiempo se me olvidó decirles que estableció el proyecto de recopilar la alimentación del ganado, recogerla, y estableció los silos en Puerto Rico. Los silos que se construyeron en Puerto Rico, él y un amigo Hosteler los implantaron y mejoraron la capacidad del suelo. Pero al mismo tiempo él tenía una finca en el barrio Las Abejas en Asomante, y él ahí ya tenía 20,000, para el 1950, 20,000 gallinas ponedoras, y también estableció en Puerto Rico la industria de los huevos de mesa. Yo creo que poco a poco fue haciendo su camino. Ya para el 1900, entre el 50 y el 53, florecen aquellos avicultores que estaban en el barrio La Plata, porque él, como fue extensionista del programa de extensión agrícola de Estados Unidos, él se relacionó mucho con esos programas. En el barrio La Plata de Bonito, que es un valle hermoso, allí estaba el programa de la Puerto Rico Reconstruction Administration. Y esa gente de los años 30 tenían unos programas maravillosos de avicultura, de cerdos y muchísimas cosas. Entre esos proyectos tenían la avicultura. Y se les unió ya como años más tarde la extensión agrícola, y se hizo una subestación allí en que continuaron educando a la gente de La Plata sobre avicultura, y crearon proyectos para que cada familia se pudiera sostener a nivel alimenticio de la avicultura. Siempre Stanley estuvo pendiente de estos proyectos porque era menonita y porque era extensionista. Ya el proyecto de la PRA continuó en los años 30, pero ya en los años 40 entró la subestación de extensión agrícola, y al mismo tiempo fue dándose una transición, porque en el 1950 ya estaba había desaparecido el programa de la PRA y de extensión agrícola. Entonces entran los menonitas.
Los menonitas vienen y recuperan toda esa obra que hizo la Pra, y como aquella gente estaba educada hacia la avicultura, aprovecharon y dijeron, bueno, pues vamos a esta gente que está educada. Y los menonitas, cuando llegan a La Plata, recogen toda la cultura avícola que había, incluyendo las facilidades. Había ranchos de pollos, había todo eso. Así que entonces ellos deciden revivir eso y aprovechar las personas que estaban adiestradas en avicultura. Y la obra menonita fue fabulosa, porque ellos son servidores con amor cristiano. Y yo creo que dejaron una huella en todo Puerto Rico muy grande. Así que ya para el 1950-53 florecen los avicultores. Entre 50 a 1000 pollos producían. Y siguió esto, y ya para eso Stan Lee estaba muy involucrado con ellos y con otros proyectos del gobierno. Y en el 1953 establece una organización, sí, que se llamaba Torrecilla. Tuvo dos nombres, que fue la que dio origen a Torricos. Ya para el 1956 era Torrico, pero tuvo dos aliados. De quien fue mentor fue de Antonio Álvarez, que fue posteriormente el dueño de Picú. Y Antonio Álvarez había sido su discípulo, el discípulo en la Academia de Barranquitas. Sí, y fue su mentor y lo llevó a Estados Unidos y todo, era como un hijo para él. Luego, para 1956, viene el huracán Santa Clara y le hace mucho daño en la finca que él tenía a nivel personal, y conoce a Joaquín Rodríguez, que le ayudó en su proceso de empezar otra vez, y ve la calidad de ser humano que es Joaquín Rodríguez, un agrónomo querido en Puerto Rico, al igual que lo fue Antonio Álvarez. Y esos dos, que fueron como sus hijos hasta el último día de su vida, pues se integran como los sucesores y las personas que llevaron la avicultura a un proceso todavía más moderno, ¿verdad? Pero en realidad la empresa Torrico se fundó en el 1956. Se abrió como una planta elaboradora de pollo ya moderna. Y de ahí en adelante él siguió hasta el 1966, que tuvo un infarto y tuvo que renunciar. Pero estos dos seres, que fueron Stan Lee y que fueron Antonio Álvarez y Joaquín Rodríguez, siguieron esa obra. Entonces yo tengo la dicha de que yo había estado escribiendo todo esto y encontré el expediente de Stan Lee familiar, el expediente de Stan Lee en Torrico, la obra menonita, que estos menonitas me ayudaron tanto a estudiar todos estos documentos antiguos y tenerlos a ustedes, que fueron mi apoyo. Pues mira, fui bendecida, y por eso es que este libro está aquí hoy. Qué bueno, Mary. Yo creo que quiero recalcar que Stan Lee Miller, porque sí, la crianza de pollos, ¿verdad? Ya se estaba dando, pero Stan Lee Miller es el visionario, quien tiene la visión para industrializar, ¿verdad? El aspecto del pollo parrillero. Podríamos decir, ¿verdad?, que Stan Lee Miller, un hombre sencillo, no lo conocí, muy humilde, pero a través del libro uno lo puede visualizar. Hoy repasando, ¿verdad?, el libro, me llamó la atención porque en un momento tú mencionabas que cuando niño él fue a una reserva indígena y tuvo esa experiencia, y allí él aprendió que a vivir con poco. Pues siempre vivió con poco. Nunca fue pretencioso, fue humilde, amó Puerto Rico como su isla, se hizo puertorriqueño. Él era humilde, él siempre lo que quería era que hubiera empleos entre la familia, porque era una época que no había empleos y era una época en que no había alimentación, y por eso la gente moría. Así que fue un hombre que hizo obra social. Y a través del libro nosotros podemos descubrir esa esencia de ese ser humano, de Stan Lee Miller, que aparte de visionario, porque no hay duda, o sea, si usted quiere ver
conocer un hombre visionario del siglo pasado, que desarrolló, que hizo una obra grandísima, lo puede conocer a través de este libro. Y entonces, Mary, pues vamos a pasar aquí a uno de los... Y ahorita hablamos un poquito sobre la otra obra que hizo Stanley, porque la obra de Stanley no se queda. Antes de terminar con lo de los pollos, vamos a regresar contigo para que nos cuentes, ¿verdad? Él también tuvo injerencia con los floricultores, con el Festival de las Flores en Ay Bonito. Pero para seguir la línea, ¿verdad? Con este hombre que fue una figura y que es una figura conocedora de la avicultura. Y testigo, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de conocer a lo que nosotros hemos llamado, o que Mary ha llamado en el libro, yo me he apoderado de ese libro, los 3 pilares de la avicultura: Stanley Miller, Joaquín Rodríguez y Toño Álvarez. Y entonces aquí pues tenemos al licenciado Julio Eduardo Torres, que desde muy joven tuvo contacto con estas personas y tuvo la experiencia directa en la industria avícola en Puerto Rico. Así que, licenciado, ¿qué usted nos puede contar? Buenas tardes a todos, es un placer estar aquí ante ustedes y para hablar un ratito del contenido de este libro y de la historia de la industria avícola, más bien dirigida a la historia de la industria de los pollos pajilleros en Puerto Rico. La historia de la industria como tal, como señalaba Mary, empieza alrededor de 1955-56. Stanley Miller funda lo que se llamó Servicio Agrícola Torrecilla, que era una empresa que se dedicaba a adquirir pollitos bebés, a venderlos a avicultores que los criaban. El Servicio Agrícola le vendía los alimentos, le vendía los insumos, le daba alguna ayuda técnica y los pollos se vendían vivos en el mercado. En Puerto Rico, para los que tienen más edad recordarán, había a través de toda la isla puestos donde uno iba y seleccionaba un pollo que estaba vivo en una jaula y allí se lo mataban y se lo pelaban con peladoras y uno se lo llevaba para su casa y así se lo comía. Y esos son los comienzos de este proyecto que ya está industrializado. Stanley hace esfuerzos para establecer una planta de elaboración, y la planta de elaboración se establece en el barrio Asomante de Bonito y empezó operaciones allá para los años 1957 o 1958. Aunque era una planta moderna, lo que se hizo fue adaptar un edificio de los que construyó en aquellos años Fomento Económico a través de toda la isla, que eran unos edificios más o menos diseñados de forma estándar, y para crear cualquier tipo de industria, desde industria de la aguja, industria de los guantes, etcétera. En uno de esos edificios es que se establece la planta en Asomante. La historia de Tojico fue una historia de éxito enseguida. Stanley recluta a los otros 2 pilares de la industria a través de los años, los que yo llamo los 3 grandes fundadores, que son, junto a Stanley, Antonio Toño Álvarez, que como Mary señala había sido discípulo de Stanley, y Mr. Miller, como le decíamos nosotros, se lo trajo allá para el 56, 57 a Puerto Rico. Él estaba en Goshen, Indiana, y recluta a Joaquín Rodríguez, que trabajaba en el Servicio de Extensión Agrícola, y los pone básicamente a dirigir las 2 áreas de la operación. Joaquín dirigía el área de la producción en el campo, desde la crianza de los pollitos, la venta de pollitos recién nacidos, etcétera, y Toño dirigía el matadero, la elaboración y el mercadeo. Y pues como señalé, enseguida fue un éxito y la industria progresó. Fue progresando al punto que se establece pocos años después en el barrio La Plata de Ay Bonito, en el edificio donde se había creado el Hospital Menonita, que ya había sido trasladado también en el lustro del 55 al 60 al pueblo de Ay Bonito. Pero en el edificio donde se había establecido se establece una incubadora por la firma Moyus Chicks. Esa incubadora que posterior eventualmente pasó a ser de Alfredo Bonilla y de Valeta Bonilla y operó hasta hace muy poco, no sé si aún opera bajo el nombre de Ay Bonito Hatchery.
Los huevos se traían de Estados Unidos, se incubaban en La Plata y en otra incubadora que había en Guaynabo se llamaba Nichols Poultry Farm, y se traían a Ay Bonito, donde se le vendían a los agricultores. En esa época el sistema operaba, el agricultor compraba todo, Servicio Agrícola se lo financiaba al 100%, o sea, no lo pagaba, simplemente se ponía en una cuenta, y cuando terminaba el agricultor le vendía los pollos por un precio por libra a la planta de elaboración que operaba con el nombre de Torrecilla Poultry Products, y el dinero iba para pagar la deuda, y el agricultor hacía una ganancia o hacía una pérdida. Si hacía ganancia, se le desembolsaba el dinero; si había pérdida, se quedaba en los libros de Servicio Agrícola con el fin de cobrársela en el futuro. Ese no era el mejor sistema del mundo, pero así fue que operó. Así operó, y la industria progresó, y progresó demasiado rápido. Y como ocurre con todas las industrias que progresan demasiado rápido, pasan dos cosas. La primera, el capital es reducido y empieza a tener problemas económicos y de flujo de capital, de falta de flujo de capital, a pesar de que producía ganancias, pero se necesitaba, el aumento de producción era tal que se necesitaba más capital, puesto que la aportación de capital a Torrico había sido bastante pequeña. Había sido el capital que tenía Mr. Miller y 2 o 3 norteamericanos más, John Hosteler, Harold Cocanauer y su hermano, y algunos otros más, y alguna aportación muy pequeña de Joaquín Rodríguez y de Antonio Álvarez. Entonces, como ha sido parte de la historia de la industria, vienen los dos grandes depredadores que siempre han estado al acecho de nuestra industria avícola. Dos grupos de depredadores. Uno, las compañías extranjeras que empiezan a vender el pollo por debajo del precio con el propósito de copar el mercado y de hacer quebrar a la industria local. La otra, las compañías extranjeras que ahora quieren coger el bizcocho que otro creó y comérselo de ellas, y entonces intentan adquirirlo. Y así, con grandes batallas, aún así, el grupo que crearon la industria logran adquirir la incubadora que era de Nichols Poultry Farm, y la establecen en Ay Bonito, en un edificio que todavía está operando en la entrada del pueblo, donde se incuban todavía los pollitos tojicos. Establecen también, inician un proyecto de producción de huevos de incubar en Puerto Rico, y tanto Stanley Miller como Joaquín Rodríguez y Antonio Álvarez, los tres, dedican su finca a la producción de huevos de incubar. Eso, sin embargo, está el ataque brutal de las empresas extranjeras, y Antonio, que es el primero que se da cuenta que las cosas van a difícil, se va de Torrico aproximadamente en 1964. En 1965, Stanley había sufrido un infarto, pero en mi opinión esa no fue la causa de él vender, porque él estaba recuperado. Pero las presiones fueron tales que no tuvieron otra alternativa que venderle las empresas a Nebraska Consolidated Mills, lo que posteriormente se llamó Conagra. Esa venta ocurrió en enero de 1966. Yo tuve la oportunidad, y doy gracias a Dios y a ellos, de trabajar con ellos durante todos los años, desde 1960 hasta 1966, porque todos los veranos de mis estudios en la universidad los trabajé en Torrico, y me gradué un viernes y el lunes empecé a trabajar a tiempo completo en Torrico, con el sueño de que yo iba a vivir el resto de mi vida allí, viviendo en Ay Bonito, que es mi pueblo que yo amo, y teniendo un empleo seguro, bueno, productivo y que me hacía feliz. Pero las cosas no son como uno quiere, y pues cuando ocurre la venta, yo decidí que yo no quería trabajar contra la compañía contra la que había luchado para tratar de evitar que ocurriera la venta, y renuncié y me vine a trabajar aquí a Ponce, frente a la plaza, en una empresa que esa era la época de gloria de Ponce económicamente. Estaban las petroquímicas, 40 empresas Cejayé, y me vine a trabajar a lo que era en aquella época Hacking and Celsi, que hoy es Deloitte & Touche. Y en el camino pues tuve que seguir para poder, y najo esta parte de mi vida porque es como concateno con ellos, pues empecé a estudiar Derecho de noche,
Y cuando terminé mi primer año de noche, decidí irme a estudiar de día, renuncié a mi trabajo y entonces seguí trabajando con part-time, con Antonio Álvarez y con Joaquín Rodríguez, y con Stanley Miller, porque ellos, que nunca se detuvieron en su afán de tener relación con la agricultura, habían establecido en primer lugar una empresa para producir flores que se llamaba Bonito Flowers Inc., y que llegó incluso a exportar flores desde Puerto Rico, y habían establecido otra que era Bonito Eggs Inc. para la producción y mercadeo de huevos de mesa bajo el nombre bajo la marca Somante. Y yo empecé a trabajar con ellos, llevándole los libros, haciéndole estudios. Antonio tenía otro negocio de supermercado y seguí junto a ellos hasta que concluí mis estudios de Derecho. Concluido esto, pues me dediqué a la profesión, empezando, y un buen día llegó Antonio Álvarez a mi casa con la idea de establecer una planta para competir con Tojico. Tenía todas las ideas del mundo, fantásticas. Lo único que no teníamos era el dinero. Nos sentamos aquella mañana y al mediodía abrimos una botellita de algo y a las 4 de la tarde teníamos el negocio establecido en nuestras mentes. Íbamos a matar 300 pollos por hora, 2.400 pollos diarios, ¿no? 10.000 a 12.000 pollos a la semana. Nos fuimos. En Atlanta se celebra la convención más grande del mundo de la industria avícola en general en el mes de enero. Nos fuimos a Atlanta. Antonio siempre fue un extraordinario vendedor y un extraordinario analista de la cuestión de mercadeo, de producción, de esto, pero no le gustaba mucho bregar con los números, y a mí me tocó bregar con los números, y mientras él buscaba lo que íbamos, los equipos que necesitábamos, las demás cosas, yo fui pidiendo números, y cuando llegué a Puerto Rico le hice los números y le dije: Antonio, para poder operar la planta break-even, lo menos que podemos matar son 3.600 pollos por hora. Eso era 1972. De 300 a 3.600 yo pensé que el sueño se había acabado, pero él, con la mayor tranquilidad del mundo, me dijo: pues matamos 3.600 por hora. Y así nos dedicamos a buscar capital para fundar lo que eventualmente fue Picú, que no se fue originalmente así. No fuimos, los primeros intentos no fueron muy buenos, porque los capitalistas que invitamos querían tener como el morder demasiado del bizcocho. Así que terminamos reclutando a un grupo de fuimos los fundadores de Picú, de gente con experiencia en la industria. La mayoría proveníamos de Tojico de una forma u otra, y algunos, aunque no habían estado con Tojico, habían desarrollado en la industria de huevos, en la industria etc. Para hacer la historia lo más breve posible, conseguimos que el gobierno construyera la planta y la equipara, pero debe quedar claro que en aquel momento se hizo un contrato mediante el cual le pagábamos en arrendamiento, un arrendamiento por 40 años al gobierno, a base de la depreciación que había, con intereses al 3%. O sea que el gobierno no solo no perdía, sino que cobraba el 3% anual. El gobierno también, gracias a que el secretario González Chapel, que era el secretario del gobierno popular de 1973 al 76, se entusiasmó. Don Antonio tenía unas fincas para repartir en las áreas, y entonces las repartieron con una integración para que se establecieran ranchos de pollo, y como parte del préstamo de los ranchos de pollo le prestaron $2.500 a cada agricultor para que los invirtiera en la finca, en la firma, en Picú. De manera que en nuestra empresa la meta, y casi se logró, era que el 60% era de los que habíamos fundado la empresa, pero el 40% pertenecía a los agricultores, y eso le daba una participación a ellos en el negocio. Tenían miembros en la junta de directores, mientras en toda esa etapa tuvimos en la junta de directores representantes de los agricultores, y tenían participación en todos los asuntos de la empresa. Picú, de nuevo, fue otra historia de éxito.
fue una cosa tan increíble que nosotros pensábamos que íbamos a perder los primeros 2 o 3 años unas cantidades pequeñas, y desde el segundo año empezamos a generar ganancias y el crecimiento fue brutal. Es bueno señalar que, déjenme mirar la hora que no me coja más tiempo el que debo. El crecimiento fue tan brutal que logramos superar a Tojico antes de 5 años. Pero nuestra participación en la industria sirvió de estímulo a Tojico, o sea que Tojico también creció. Aunque nosotros lo superamos, ellos estaban vendiendo más que lo que vendían cuando estaban solos. De que no fue que le quitamos su negocio. En ese sentido, yo siempre señalo, porque la industria ha dependido mucho del apoyo que tenga de los secretarios de Agricultura. Y en ese sentido, el crecimiento vino del apoyo del secretario de Agricultura como Giovanni, desde los 2 partidos que han gobernado Puerto Rico, de Giovanni de Chaudén, Carlos López Nieves, Heriberto Martínez Doge, Juan Bauzá Sala y otros. O sea, hubo un apoyo sólido, no apoyo de subsidio, sino apoyo de aplicar las reglamentaciones, de evitar que los competidores, los depredadores de siempre nos destruyeran. Así las cosas, en 1983-84, por la Tortuga, que dirigía entonces el Instituto de Estudios de los Consumidores de la Universidad de Puerto Rico, hizo un estudio y descubrió que en Puerto Rico, estimaron ellos, se descongelaban entre 16 y 24 millones de libras de pollo y se reempacaban como si fuera pollo del país. De manera que ahí teníamos un mercado que era nuestro, pero nos lo estaban robando. Y se aprobó un reglamento para evitar eso, que eliminó el reempaque en los supermercados y además estableció términos de tiempo para entrar a Puerto Rico pollo fresco, 48 horas desde la elaboración, y pollo congelado, 30 días desde la elaboración. Con ese apoyo y con el trabajo fuerte que tuvimos, ambas empresas llegamos a tener más del 50% del mercado total de pollo en Puerto Rico, que es uno de los mercados más grandes del mundo, porque en Puerto Rico en aquella época se consumían entre 80 y 90 libras de pollo por persona por año, que es bastante más alto que en casi todo el resto del mundo. Estábamos todos emocionados, teníamos un gran mercado de las 2 empresas, las 2 empresas funcionaban bien, pero llegaron los depredadores de nuevo. Ahora llegó los que competían tratando de tumbarnos, haciéndonos trampas, vendiendo pollo por debajo de costo, descongelando pollo, etcétera, pero también los que querían comprar. Y en 1984 recibimos la primera oferta de Continental Grain Company para comprar los picos. Resistimos. No fue fácil, pero resistimos. En aquella ocasión nos ofrecieron $500 por acción. El costo para nosotros había sido de 80, de que era una buena ganancia, pero resistimos. Y logramos resistir, y en 1900 siguieron las ofertas, y en 1989 logramos un negocio con ellos donde le vendimos el 45% de las acciones de Picú y le compramos un molino que tenía en Guánica. Eso era el tener un molino había sido uno de los proyectos nuestros para poder producir nuestros propios alimentos, en vez de estar, porque teníamos el problema de que le comprábamos los alimentos a Molinos de Puerto Rico, que era propiedad del mismo dueño de Tojico. Así que los alimentos se los comprábamos a nuestro competidor y como consecuencia de eso le bajábamos los costos a nuestro competidor por dándole volumen. Así que establecimos nuestro molino, seguimos bregando, pero establecimos unas condiciones para que Continental no pudiera obtener mayoría comprándole a 2 o 3, sino que si querían comprar tenían que hacer una oferta general, pero seguimos progresando. Llegaron los 90, lamentablemente también se nos fueron los secretarios que nos apoyaban, y en 1992 llevaron un pleito al Tribunal Federal, y en diciembre de 1992, estando
para anular los reglamentos. Y estando el reglamento, habiendo prometido el gobierno, el pleito era contra el gobierno, habiendo prometido el gobierno defender la industria, y aun cuando tanto Joaquín Rodríguez, que en ese momento presidía Tojico, como Toño Álvarez, que presidía PICU, y yo acompañé a los dos, le habíamos ofrecido al gobierno pagar defensa de abogados fuera del gobierno para que se defendiera el reglamento, pero nos dijeron que ellos no lo necesitaban y que estaban en la pelea. El día de la vista el gobierno no compareció a defenderlo. El reglamento fue anulado. El juez Héctor Lafite nos llamó a la oficina y nos recomendó que llegáramos a un acuerdo, porque si no él tenía que anularlo completo. Y terminamos saliendo de allí con las 48 horas para entrar pollo fresco se convirtieron en 199. Ahora un pollo fresco todavía está así. Okay. Ahora un pollo que mata, nosotros matábamos en Cuamo y en Tojico, en Ay Bonito, matan el pollo hoy y mañana sale al mercado. Puede que se quede un par de días si hay lo que llamamos tapón, pero en 3 días ya está en el mercado, son 72 horas. El pollo que matan en Estados Unidos lo montan en un camión, lo llevan al muelle a Jacksonville, lo montan en un barco que se echa 5 días, y si llega a San Juan antes de que tenga 199 horas, es pollo fresco, y lo venden en el supermercado como pollo fresco. Y para lograr eso, lo que hacen es que lo bajan por debajo, lo semicongelan, que de acuerdo con la reglamentación federal deja de ser pollo fresco, porque lo semicongelan y después lo descongelan. Pero ese reglamento no lo aplican, porque aplican el que nos fastidia a nosotros, pero el que nos protege no lo aplican. Y así sigue pasando hasta este momento. Y por eso, eventualmente, en el caso de PICU, Continental hizo una oferta para comprar, y nosotros, un grupo, Osvaldo Rivera y yo, la mayoría quería vender. Osvaldo Chiqui Rivera y yo decidimos que íbamos a hacer el esfuerzo de mantener a PICU una empresa puertorriqueña. Y en el 1900 y en la batalla con Continental Grain, nosotros, porque los contratos que habíamos hecho nos daban ventaja a nosotros para adquirir, con un grupo de amigos que creamos, logramos adquirir más del 50% de las acciones de PICU. Ese grupo, Continental mantuvo el 45%. Eso ocurrió en septiembre del 95. Lo que sigue ahora no está en el libro, porque cuando yo escribí mi parte del libro sobre esta historia, no me sentí en condiciones de escribir lo que pasaron los próximos 8 años, que fueron uno de muchas satisfacciones, pero también de grandes frustraciones, y que concluyeron con la quiebra de PICU. Pero puedo decirles que entre el 95 y el 2000 y el 98, nosotros logramos hacer una inversión de $14 millones adicionales en PICU. Adquirimos el 45% de las acciones que era de Continental Grain Company, que habían dejado, convirtiendo de nuevo a PICU en una empresa 100% puertorriqueña. Logramos también empezar a producir nuevamente huevos de incubar en Puerto Rico, en unas granjas en Comerío, y el futuro se mostraba halagador nuevamente. Pero pasaron 2 cosas. El huracán Georges en 1998 nos mató más de 2 millones de pollos en el campo. Y el gobierno, que había dejado de apoyarnos a las 2 empresas locales, apoyó la creación de una tercera empresa en Salinas que se llamó PAPRI. Y lamentablemente también para los compañeros agricultores de PAPRI, lamentablemente para ellos estaban empezando cuando vino Georges. Los primeros pollos salieron en esos días, antes o después. Encontraron un mercado abierto, porque a quien le había matado los pollos, por la forma en que el huracán entró por el sur, le dio a las montañas y dio para atrás y para el frente, así que pasó 3 veces por encima de Cuamo, etcétera. La empresa que había recibido los golpes fue PICU, más que los demás.
y encontraron un mercado fácil. Y empezaron a vender, y en mi opinión, sobrepoblaron sus granjas, no contando que cuando Picú regresara, no había mercado para tanta gente. Que yo siempre pienso que fue un error de que valoraron mal el mercado para crear la planta, y un error básicamente estimulado por el gobierno. Pues, cuando regresaron, fue un desastre. El desastre fue tal que Tojico tuvo que, también se redujo su producción. O sea, no solo el problema fue de Picú, sino Tojico redujo su producción. Los agricultores de Papri eran agricultores de Tojico. Y Tojico empezó a importar pollos también para vender pollos en Puerto Rico de sus plantas gemelas de Estados Unidos. La industria tuvo los peores años que yo recuerde en la vida, y Papri lo que duró fue hasta 1999, que cerró. Nosotros resistimos gracias a lo que le decía ahorita, o sea, Picú, a la inversión de 14 millones que habíamos hecho, porque esa inversión había generado créditos contributivos por cerca de 7 millones que también se invirtieron en la empresa. Y entonces la empresa tuvo más o menos 20 millones disponibles, y eso fue lo que permitió sobrevivir. ¿Qué ocurre? En el año 2000, 2001, se nombra a Fernando Toledo secretario de Agricultura, y la industria recibió nuevamente un secretario que la apoyaba y que la amaba, y empezamos nuevamente a crecer. Y nuestra Tojico se mantuvo en los niveles que había estado después del huracán George y que se había iniciado Papri. Se mantuvo y se mantiene todavía importando pollo y produciendo una cantidad de pollos que nunca, ahora mismo, el total de la producción en Puerto Rico no llega al 15% del mercado. Pero en 2000 nosotros tuvimos unos percances, nosotros crecimos mucho de nuevamente, empezamos a venderle a comedores escolares. El apoyo del secretario Toledo fue excepcional, pero al secretario Toledo lo despidieron temprano en el año 2002, y con él se acabó el apoyo del gobierno. Comedores nos debía 6 millones de dólares, fue un desastre y tuvimos que terminar en la quiebra. No sin contar que alguien nos lanzó, y lo digo así, nos lanzó un ratón dentro de la planta y nos cerraron la planta en algo que en todos los sitios que ha ocurrido se cierran lo que limpian. A nosotros nos cerraron la planta 2 semanas, las autoridades federales, y que yo públicamente digo, eso no es parte de los autores del libro, que fue persecución de las autoridades federales, porque algunos, aunque la mayoría de los componentes de Picú no eran independentistas, yo era independentista y algunos otros de los miembros, y fuimos víctimas de esa persecución. Así nos fuimos a la quiebra. En la corte de quiebra un grupo venezolano obtuvo la operación por unos meses y después la entregaron, y eventualmente el compañero Fernando Echegaray adquirió Picú, y el resto de la historia de Picú y la historia de Fernando con Pollo Campo Alegre, pues se la contará él. Y qué mejor enlace, ¿verdad? Yo, antes de pasar al doctor Echegaray, de verdad que uno se deleita escuchando al licenciado y esa historia. Y me parece que este libro visibiliza, ¿verdad?, la historia, todo ese proceso, todas esas dificultades que ha tenido la industria avícola para mantenerse en pie. Entonces ahí llega el doctor Echegaray, que realmente, y lo cuenta en el libro, como él llega a desarrollar Canto Alegre y a incursionar en la industria avícola, es como también es un hombre visionario. Él llega allí para una cosa y sale, ¿verdad?, a ver una facilidades para hacer una cosa y sale con la idea de hacer otra. Y ahí surge Canto Alegre, y eso nos va a contar el doctor licenciado Echegaray. Buenas tardes, ¿me escuchan o no? No. ¿Y ahora me escuchan? Ok, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Primero que todo quiero reconocer la presencia de mi hermana, doña Norma Colón D'Alessio, que está aquí, la presencia de mi consuegra, Erenia Castro,
Y nada, saludarlos a todos. Mi nombre es Fernando Chegaray. Pues yo incursioné en este negocio por cosas de la vida. Nosotros nos dedicábamos al desarrollo de vivienda de interés social. En un momento dado, el Banco Santander, cuando obtiene esa finca que era de Papri, que era en Salinas, pues nos las ofreció para ver si podíamos hacer vivienda de interés social. Y cuando nosotros llegamos allí, vimos que estaban todos los equipos, que estaba la incubadora entera, que estaba todo, que había un mercado en ese momento y que había avicultores pues, con situaciones bien complicadas. Pues nos dimos a la tarea de ver la oportunidad, a ver si lo podíamos abrir, y conseguimos un financiamiento que Norma me acompañó en esa época, de la mejor buena fe, y abrimos en el 2003, en diciembre del 2003 abrimos lo que se llamaba Pollos Canto Alegre. Antes de seguir, quisiera preguntarle al licenciado al licenciado Julio Eduardo Torres, ¿cómo fue la marca Picú? ¿Cómo es que llegaron a la marca Picú? Antes de que yo quiero contar la marca Canto Alegre. Bueno, es algo que debió haber incluido, porque la marca Picú, nosotros no salimos al mercado como marca Picú. Nuestra marca era Asomante, que nos la habían prestado los dueños de los huevos Asomante, que ya les había dicho antes, nos prestaron para salir al mercado. Pero Miguel Ángel Negrón, un publicista puertorriqueño, que fue el primer publicista de nuestro en Picú, hizo un jingle, y el jingle decía, los que mayores de ustedes deben recordarlo: Pollo Picú, ¿quién eres tú? Tú sí eres fresco, alábate pollo, que mañana te guisan. Y el pollito decía, ¿por qué no me guisas hoy? Y entonces decía, yo soy el pollo Asomante, desde Cuamo con sabor. Pero el jingle enfatizaba lo de Picú. Pollo Picú, ¿quién eres tú? Y era el pollito Picú. Así, el que salía bailando en el jingle, Horacio Olivo, era la voz de nuestro pollito. Y entonces la gente empezó a pedir, en vez de pedirle estos pollos, dame un pollo Asomante, decía, dame un pollo del Picú, un picucito. Y hicimos un estudio y la gente conocía, el 80% no conocía la marca, lo que conocía era el Picú. Así que antes, yo creo que de año y medio, decidimos cambiar la marca y le pusimos Picú, y fue el nombre que pegó y ha seguido pegando, al punto que lo puedo adelantar, si tú me lo permites, que Torrico está tratando de quedarse con la marca, que es propiedad de Fernando, y hay un litigio ahora, porque Torrico quiere tener la marca Picú. Eso es así, eso es así. Pues volviendo un momentito atrás, en el caso de nosotros, pues cuando adquirimos la facilidad de Papri, que la marca Papri se movió bastante bien, yo me acuerdo, y tenía un buen producto. Pues no teníamos marca, entonces Norma, gracias a Dios, pues nos ayudó en eso, hizo unos grupos focales a través de Puerto Rico y se tomó la decisión al final, a través de esos grupos y a base de la experiencia de ella, de una nueva marca, que es la marca Pollos Canto Alegre. La verdad es que salimos al mercado y fue exitoso, porque nosotros vendimos en el 2006 vendimos casi 50 millones de libras, eso empezando, eso empezamos en el 2003, ya en el 2006 estamos en el 2007, pues nos cogió la debacle fuerte del petróleo, ¿no? El barril de petróleo subió a $147 el barril, entonces nosotros traíamos los alimentos de Estados Unidos por barcaza y todo el acarreo fue tan fuerte que nosotros compramos un bote de alimentos que costaba casi 1.7 millones cada 7 semanas. Ese bote de alimentos de unas 7 semanas a otras subió a $3 millones. Entonces uno no tiene el bolsillo, porque uno, bueno, somos puertorriqueños tratando de echar para adelante, y como que buscamos los chavitos, los metimos ahí, pero como 14 semanas después subió a 4 millones y pico, y la realidad es que no podíamos seguir. Y ahí en el 2008 cerramos, no cogimos un capítulo de quiebra, sino sencillamente cerramos y empezamos a hablar con los acreedores para pagarle poco a poco. Y en el 2010 volvimos y abrimos otra vez y arrancamos otra vez. Y nada, empezamos fuerte, pero cuando entramos nos encontramos con mucha competencia deslejos. Mucho pollo importado que lo traían aquí, que en Estados Unidos lo venden a 1.40, 1.50 la libra. Pues cuando hay un excedente de más, ¿qué hacen ellos? Ellos no dañan su mercado, dañan el mercado de las islas. Nosotros estamos en ese mercado. Pues ese pollo que allá lo venden a 1.60, pues acá lo regalaban a 60 chavos, y cuando nosotros íbamos al mercado, pues los supermercados lo compraban, digamos, a 60, 70 centavos, y el de nosotros nos costaba $1.10, pues ¿qué va a hacer? No nos compran el de nosotros, entonces uno tenía que empezar a vender por debajo del costo para poder subsistir. Eso fue una de las situaciones que nos pasó, y en el 2011 pues tuvimos que cerrar. Nosotros adquirimos Pollos Picú en el 2004, fuimos a una subasta, competimos con Torrico, fuimos el postor más agraciado, lo adquirimos por $13 millones, un poquito más, y se le hizo una inversión bien sólida, especialmente en la infraestructura de la planta de Cuamo,
y vamos muy bien. Nada, el evento ese fuerte que nos sucedió con el petróleo nos cogió un momento que teníamos mucha deuda en un banco, que era Western Bank, que bregó muy bien con nosotros, no puedo decir algo distinto. No así cuando cierran Western Bank, el próximo que vino. Y dentro de eso, pues tenemos una satisfacción que yo sé que si Norma la dejo aquí, habla mejor que yo, de la historia de nosotros, cómo vivimos con esos avicultores, cómo le cogimos el cariño enorme. Ana, por ejemplo, y mis hijos, todos, nos infiltramos dentro de esa industria tan bonita que es el sector de pollo parrillero, que cuando me habló Mary para participar en el libro, pues no pude decirle que no, que es una cosa que uno tiene que estar aquí, y eso pues lo transmitimos nosotros, Julio y todos nosotros, todos los que escribieron eso, que voy a hablar ya mismo sobre esto, en ese sentido. Así que yo los exhorto para que lean el libro, porque el libro no solamente, la autora tiene, y ha sido fantástica, ha escrito de los 38 artículos 18, que tocan distintas facetas, pero dentro de eso también hay 16 personas más que han escrito. Don Julio Eduardo Torres escribió 4 artículos, básicamente el primero es sobre los 3 pilares, que fue lo que comentaron, ¿verdad? Que es el Toño Álvarez, don Stanley, ¿verdad? Y don Joaquín. Él tiene 2 artículos sobre Picú, su experiencia en Picú, que son... Vale la pena leerlo. Y estamos esperando el tercero. Estamos esperando el tercero, sí, porque se quedó en una parte que no, Sí. lo último que estaba hablando no está. Esta es la segunda edición de él. También escribe en el libro don Tato Mate, que es de Ponce, que es un expresidente de Torrico, una persona que yo admiro. Estuvo me parece del 1997 al 2007 como presidente. También escribe don Pedro del Valle, que fue presidente de Torrico del 2007 al 2014. Escribe Edwin Pérez, que estuvo en el 1988, y Enrique Cabrero Morel. En esa época estuvieron ellos. O sea que hay 4 pasados presidentes de Torrico que escriben en el libro, escriben sus anécdotas, sus historias. Aparte de eso, pues está el presidente de la Asociación de Avicultores, Alejo Camacho Torres, que escribe un artículo. Está don Bobby Miller, que está en la industria avícola, en el sector más de huevos. También escribe un artículo. Está Larry Bonilla, que escribe otro artículo. Y 3 o 4 personas más. Doña Olga Cruz, el alcalde de ahí bonito, Willy, aquí, que era avicultor, que sus papás son avicultores hace fácilmente 2 o 3 décadas. El secretario de Agricultura también escribió un artículo. En fin, es un compendio de muchas personas que han participado en esta industria, dando sus ideas y su punto de vista. No todos estamos de acuerdo en todo lo que se dice allí, porque cada uno de nosotros tiene nuestra propia historia, vamos a ponerlo así. Pero eso es lo que hace el libro tan importante y lo hace un libro que preserva la historia avícola de nuestro país, que no existe. Ahora mismo todos los sectores agropecuarios que están en Puerto Rico, por ejemplo, la ganadería y otros, ninguno ha hecho un libro como este. Este libro recopila toda esa historia, y no solo por la investigación, porque es la tesis de la autora, sino que aparte de eso hay personas que han vivido y han practicado y han visto todo este bagaje de situaciones que han surgido en el mercado y la han transmitido y la han puesto en el libro. Eso es lo que hace importante este libro, ¿no? Y yo los exhorto para que lo lean en ese sentido. Por otra parte, para mí ha sido un orgullo estar participando en el libro, y más que eso en la industria. Yo sé que para la familia nuestra, Norma y todos en casa, pues nos sentimos igualmente muy orgullosos de haber tenido la oportunidad en algún momento de aportar a Puerto Rico de una forma directa. Porque una cosa es tú decir, vamos a ayudar, pero te quedas sentado o dame aquí. Otra cosa es métele mano y métete al campo de juego y batea, a ver cómo es la cosa, cómo le va. Y nosotros pues participamos y estuvimos muy bien un tiempo, y eso pues nos hace sentir muy orgullosos a todos en la familia, y todo lo que hemos hecho son amistades dentro de este entorno. Así que muchas gracias. Antes de que vuelva, antes de que vuelva la moderadora al próximo, yo quisiera señalar algo, y es que Fernando, hemos hablado del efecto de las prácticas engañosas y la competencia desleal, y Fernando eso lo afectó tanto en su intelecto,
que se fue a España e hizo un doctorado en Derecho Comparado y escribió este libro que se llama Competencia desleal por actos de desengaño y de imitación. De que este también es un producto de la industria avícola. No, definitivamente sí, eso fue así, eso fue lo que me motivó para ir allá, porque no solo en la industria avícola, sino en todos los sectores de Puerto Rico, aquí no hay una ley de competencia desleal, pero es que no es algo que yo traigo nuevo, es que en España lo hay, en Europa lo hay, todos los 50 estados tienen sus propias leyes de competencia desleal, en Puerto Rico no, aquí le hacen algo desleal, una competencia injusta y razonable y no hay forma de ir al tribunal y exigir nada, sencillamente pues, pierde uno el dinero. Y lo que, pues, dentro de eso pues lo transmitimos a través del libro y no quiero entrar a que sea otro tema, Sí, pero nada, gracias Julio. Pero lo pueden adquirir aquí también, Aquí el también. libro, así que si a alguien le interesa, lo pueden adquirir. Entonces regresamos a la autora Mary, para que nos hable un poquito de esa otra parte que está en el libro que no necesariamente responde a la industria avícola, pero sí tiene que ver con Stanley Miller. Sí, yo creo que sería muy bueno resumir entonces la obra de Stanley, de Joaquín Rodríguez y de Antonio Álvarez es digna de admirar y de leer. Me refiero ahora a la obra de Stanley porque es la más que conozco y vamos a empezar porque estableció en Puerto Rico la industria de los huevos de mesa en Puerto Rico, ¿verdad? Luego, la inseminación artificial de ganado para mejorar la calidad del ganado de Puerto Rico. Estableció la primera ganadería moderna con tanque refrigerado. Mejoró la calidad del suelo para que el ganado se alimentara. Y estableció en Puerto Rico los silos. Aun si ustedes van al Yunque y ven un silo que ahora es un mirador, eso fue parte de él con sus amigos que los construyeron. Construyeron alrededor de 70 silos para almacenar alimentos, porque ese era otro problema que había. Estableció la industria avícola en Puerto Rico y luego, como él era tan inquieto, un alma inquieta, empezó a sembrar vegetales también a nivel industrial, pero lo grande fue que estableció la industria de la floricultura en Puerto Rico. Lo que ustedes conocen ahora como gente que vende plantas ornamentales, todo eso lo estableció Stanley Miller en Puerto Rico. Yo recuerdo haber visto 25,000 plantas de rosa cuando recién entré a la familia. Y aquellos ranchos eran impresionantes. Viví una época donde él con extensión agrícola y con sus amigos que ya se habían establecido junto al club de jardinería, establecieron el primer festival de las flores de Ay Bonito. O sea, yo no podía dejar que esta historia pasara por alto, porque hay tantas historias que no se han contado, que me encantaría tener más tiempo, más años de vida para contar tantas historias en Puerto Rico, pero esa yo no la iba a dejar pasar, porque a Stanley Miller lo conocí, fue mi padre, casi mi figura paterna, mi mentor, y le doy gracias a Dios que estos seres humanos que me acompañan hoy, el señor Alejo Camacho, me respaldaron, porque lograron que ese libro se publicara. Les doy las gracias a ustedes que nos están hoy visitando, que nos están atendiendo, y les digo que nos apasiona el tema, que este proceso lo hemos vivido, lo hemos gozado y que seguiremos, yo creo que de una forma atados a la avicultura en Puerto Rico. A la avicultura, a los libros, ¿verdad? Que nos apasiona, así que esperamos que este sea, ¿verdad? Uno de muchos libros que van a nacer desde el corazón, porque yo pienso que ese libro, lo más impresionante que tiene es que surge desde el corazón. Bueno, y debe venir una segunda edición, porque Julio nos ha dejado ahí, cuando uno lee el artículo de Julio, Sí. uno se queda con la anécdota y qué pasó después, eso hay que resolverlo. Yo le puedo confesar que ya que estamos en familia, ¿verdad? Y en confesiones, que cuando me pidieron que hiciera el trabajo de revisar y editar el libro, cuando yo leí el artículo de licenciado, me quedé así.
como que esperando. Aparte de, yo soy bien sentimental, me quedé llorando porque me dio como que me estremeció. ¿Qué pasó aquí? Y me va a dejar así. Y todo el tiempo le he dicho, licenciado, me va a dejar así, yo necesito la segunda parte. Así que vamos a ver, él me dice que está en proceso. Así que eso también le ha ayudado, ¿verdad?, para sanar. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir con nosotros. Así que, licenciado, Es mi hermanita, doña Norma Colón D'Arezzo. Doctora. Ay, doctora, perdón, la doctora Colón D'Arezzo, disculpe. Sí, porque aquí hay muchos doctores. Hola, buenas tardes a todos. que se eche para acá para que salga en el Facebook. Ok, gracias. Muchas gracias. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Norma Colón D'Arezzo. Trabajé con Fernando desde el día 1 en que se comenzó a desarrollar Pollos Canto Alegre, que no teníamos marca en aquel momento, como ya él dijo. Y Pollos Canto Alegre fue una historia de éxito desde el primer momento. Nosotros no teníamos nombre, nos lanzamos a la calle a hacer los grupos focales para ver qué se le ocurría a la gente, ¿verdad?, para una nueva marca de pollo. Se generaron 75 nombres y fuimos eliminando, y Canto Alegre no era el preferido, pero era el que nadie se oponía. O sea, no tenía un no. Así que, dada el potencial que tenía desde el punto de vista de mercadeo, yo dije, el nombre es este. Fernando me decía, es muy largo, porque estábamos acostumbrados a Picú y a Torrico, que son nombres cortos, ¿verdad? Y yo decía, olvídate, vamos a bregar, vamos a hacer ese nombre. Y hicimos un jingle que todavía la gente se acuerda de eso. Yo doy clases a nivel universitario y mis estudiantes que hoy día tienen 18 y 19 años todavía recuerdan Pollos Canto Alegre y recuerdan a Picú porque los padres hablan de Picú. Perdón. Así que en menos de 3 años nosotros nos ganamos todos los premios habidos y por haber, superamos a Torrico en términos de proyección, las campañas publicitarias fueron todo un éxito. Fernando, emulando a don Antonio Álvarez, salía en los anuncios de televisión, la pasamos extremadamente bien, tuvimos 800 empleados, que para nosotros eso era lo que más orgullo y satisfacción nos traía en un pueblo como Salinas. Desafortunadamente, pues por lo que Fernando planteó, ¿verdad?, pues no pudimos continuar, pero de verdad que yo toda la vida lo tendré en el corazón, porque fue una labor que hicimos con el corazón. Muchas gracias. Muy bonito. Doctor, allá hay alguien que quiere. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, felicitaciones. Sí, felicitaciones por la presentación. Me ilustra mucho. Cuando estuve en el comercio hace unos años, pues tuve que aprender de dónde venían los pollos. No que si el huevo y la gallina, el pollo, no. Cómo se producían, qué se hacían, cómo confeccionarlo y todo eso, y la calidad y todas esas cosas. Un trabajo arduo, ¿saben? Un trabajo arduo, un trabajo que es de equipo, que tienes que saber, que tienes que conocer, y hasta te puedes hacer un científico en eso. Porque la calidad, esa historia es necesaria, porque el pueblo que no aprende esa historia tiende a repetirla. Quiero felicitarles a todos. Reconocemos la presencia, me voy a atribuir esto, de la licenciada Gladys Tormes, que se encuentra con nosotros, historiadora, abogada y mujer de todos los haberes de Puerto Rico, en Ponce. La licenciada Gladys Tormes me acaba de decir que ella conoció personalmente a Stanley Miller. Es bueno que sepan que la licenciada Gladys Tormes es, yo creo que si no es la primera, es de las primeras mujeres abogadas en Puerto Rico. ¿No? La tía, mi tía. Ah, su tía, la hermana de don Leopoldo, la hermana de su papá. Ah, bueno, pues yo no estoy tan equivocada, usted es sobrina. Muy bien, muy bien. Pues de verdad que la licenciada sí gusta, ¿verdad? Decir algo con la experiencia, sobre la experiencia suya con Stanley Miller. Wow, qué emoción. Qué emoción, ¿verdad? Sí, cómo no. Eso me emociona. Pues sabemos que todo esto es necesario. Cuando he estado en el Estado, estaba hablando hace un momento con ustedes, ya estamos a la posterioridad de retirarnos del ente gubernamental, del servicio. Pero en la interacción con extensión agrícola, interacción con agricultura,
vemos todo esto y demás, y como mucha gente no engrana y demás. Esto es una aportación histórica y una aportación necesaria. Doña Gladys, Por favor, doña Gladys, para acá, para que la salón, cámara lo vea. el salón de usted, igualmente usted. Para mí siempre ha sido un honor conocerla y ser uno de sus discípulos. ¿Qué invitados más lindos tenemos? Gracias, para que Wow. la vean ahí. Gracias, muy amable. Stanley Miller fue el director y fundador de la Academia Bautista de Barranquita, BAB. Somos los torcheros. ¿Eres de allá? Claro. Ah, wow. Eso fue en el 1948-49. Wow. Ahí empezamos. Él es abuelo Y pasé, me gradué de Barranquita y de ahí pasé a estudiar a Bluffton College en Estados Unidos. Miss Newfeld, me acuerdo de algunos nombres. Ay, yo vi que Mr. Colón, chequea el micrófono para ver si. Y ahora mira a ver si. Mr. Colón, Ok. que era el de español, Miss Meléndez, Y Fern Miller, ¿la conocí? La Fern esposa de Miller, Stanley. sí, claro, Fern. Estaba tratando de acordarme el nombre de ella. Fern. Y Stanley vino y ella vinieron y mis Newfeld, Esther Newfeld, vinieron a casa, aquí a Ponce, a almorzar en casa y todo. Qué lindo. Hablamos más fuerte para oírnos. Mire, pégase el micrófono porque la historia que están dando es bella. Almorzar a casa y mi hermana Leila Tormes se graduó también de BAB y Tati era como les decíamos. Y Tati pues se graduó de medicina en España y estudió aquí, hizo su internado en San Lucas, lo que es el Hospital de Distrito de Ponce y Hospital de Damas, y de ahí salió para estar en el Hospital de Cagua y llegó a ser subsecretaria de Salud en la administración de Rosselló con la doctora Feliciana. Formaron grandes líderes en Puerto Rico esa academia. ¿Ah? Esa academia formó grandes Sí, líderes. estaba también Carlos Samuel Quiroz, que fue secretario de Estado con Ferré, cuando Ferré entró. Y de deportes estaba Duboc, Quiroz, que jugó con el Santurce. Muchos Y de estaba ellos Antonio Álvarez de Pollos Picuya, estaba mi madre, Gloria Vega también estudió pero, allí. ¿en qué clase fue esa? No sé, pero yo sé que la gente que salió de allí es una gente tan noble y que ha contribuido tanto a Puerto Rico. ¿Cómo se llama el que el que murió hace poco, que cantaba, Luisito Torres? Luisito también, claro, Ese Luisito. era de la clase de... Y Weldon Troyer, ¿no lo recuerda? A Weldon Troyer, el hijo de Dr. Troyer, también estaba ahí Sí, ese vino después cuando nosotros después. nos graduamos. Mira, ¿y tú llegaste a ver el proyecto agrícola que había allí? Sí, allá había un santo toro. Un toro. Ese ganado venía de los amigos de Stanley Miller que se lo regalaban. Y entonces me cuenta la esposa de Antonio Álvarez, Era un cemental. Alice, que me decía, mira, tienen que, Gumercindo era el que dirigía el proyecto y cuidaba. Y decía, mira, tienes que hablar inglés a los toros, le decía. Esa academia fue muy buena porque enderezó a muchos de los compañeros que estudiaron allí. Y teníamos que atender, fregar la cocina y cocinar y ayudar entre todas. Aprendimos muchísimas cosas. Ay, si se pega un poquito más el micrófono, se lo agradezco. Aprendimos muchas cosas entre compañeros. Y ahí yo aprendí a jugar baloncesto. Mira. Jugaba el canasto de 3 con 3 y jugaba con los muchachos. Había también este muchacho Baloncelista. sí. Evelio Dro. ¿Ah? Evelio Dro. Evelio, pero Evelio no, Evelio le enseñé yo a jugar. Él se sentaba allí y cuando todo el mundo se iba, vente,
vamos a jugar tú y yo. Y ahí empezó él a aprender conmigo. Y yo me lo encontré en Roma. En las Olimpiadas de Roma, Evelio fue. Y ahí me encontré yo con él. ¿Qué tú haces aquí? Y yo, muchacho. Entonces yo le dije, yo le empecé a enseñar a jugar canasto allá. Entonces, en España, yo jugué con el equipo de baloncesto femenino y fuimos campeonas 3 años consecutivos. Vencimos a la Universidad de Madrid, que el equipo era de farmacia, y eran las campeonas eternas, y le cortamos el cuello. Dejaron de ser campeonas con nosotros. Entonces, de ahí yo jugué con el equipo de España, jugué con el equipo de la sección femenina y todo eso allá. Pero aprendí a jugar baloncesto allí en BAB. Y de allí los muchachos, allí por las tardes, nos pasábamos hasta que oscurecía. Después le pusieron luz a la cancha del baloncesto, le pusieron luz. Estando yo allí, jugábamos como hasta las 9, a las 9 apagaba porque era la cama para otro día ir a las clases. Pero BAB fue muy bueno y demás. Entonces Mr. Miller era el director de la academia. Y Fern Miller, la esposa, que me lo recordó ahora. Era maestra. Ella era maestra de la parte de inglés. Ahí aprendimos mucho el inglés. Y le voy a decir por qué nosotros fuimos la mayoría allí. Fue que en ese momento se nombra secretario o director. La palabra era director o superintendente. Era director del Departamento de Educación en Puerto Rico, Villamarzo, Ponce. Villaronga vino a ser el director secretario de Educación, y lo primero que hizo fue eliminar el inglés de las escuelas públicas de Puerto Rico. Y al ver eso, Mariano Villaronga. Y al suceder eso, todos los padres en Puerto Rico en esa época se sintieron abatidos, porque la mayoría de los muchachos estaban aprendiendo inglés, porque luego del inglés, con el inglés que se aprendía aquí en las escuelas, pues iban para los Estados Unidos a estudiar. Entre ellos estaba Hernández Colón y yo, vecinos y amigos de toda la vida. Y él fue uno de los que se fue para estudiar a Valley Forge. Pero tuvo que salir porque tenía los pies planos y no pudo hacerlo, no aprobó la cuestión militar. También estudiaba, se fue también el hijo de Popi Cabaza, Bravo Nones, el doctor, que luego vino doctor. Estaba también Parodi, no sé a dónde fue a estudiar Parodi, que era el hijo del dueño del D-Place en aquella época, el D-Place que estaba en la playa, un negocio. Y todos esos salieron a estudiar afuera. Y mi hermana y yo fuimos a Barranquita, porque mi hermana Elba vivía en Barranquita, y le dijo a mi padre, mira, esta escuela tiene todos americanos, y entonces allí pueden seguir y aprender, continuar el inglés. Y ahí fue la base para nosotras, para estudiar. Y gracias a Dios, yo hablo fluidamente el inglés. Mi hermana tenía que estudiarlo más fuerte que yo, porque yo estudié Derecho y estudié en España, no tenía que bregar con el inglés, pero me sirvió para ser, ¿cómo se llama?, guía turística de las compañeras
que venían de Inglaterra y no sabían mucho bien el español y yo les ayudaba. Y así forma que estudiábamos y teníamos juntas en una pensión que vivíamos allá en España. Así es que de base a mí me funciona cuando al archivo han venido personas que no saben muy bien el español, vienen a buscar cosas en el archivo de Puerto Rico, de allá, y hablan el mezclado entre español y el Spanglish. Qué lindo testimonio. Sí. Mire, ¿no recuerda cuando Fern le decía, mi mamá me decía que Fern le decía, I love you, y ellos en Puerto Rico no estaban acostumbrados a decirle te quiero, Sí. y ella en la clase de inglés decía, I love you, Sí. a los estudiantes. A todos. Ella era muy cariñosa con todo. Cariñosa. Era como si fuera una madre, porque a veces iban y les preguntaban cosas y hablaban cosas, pero nosotros teníamos allí la clase de Biblia que nos daban y eso para estudiar la Biblia de todo. Y la religión, y íbamos a la iglesia bautista del pueblo todos los domingos en Felita. Pero también Muchas gracias por ese hermoso testimonio. Vamos a darle un aplauso. Gracias. Muchas gracias, Corazón, de corazón. gracias. recuerdo mucho. Yo quiero una foto con usted. Como dato curioso, para los que no son de Ponce, el alcalde actual de Ponce, el honorable doctor Villisani Babón, le puso el nombre de ella al Archivo Histórico de Ponce. Ay, muchas Mira, felicidades. Leyendo, ella es una mujer que es una leyenda en Ponce. Yo estuve leyendo eso y no sabía, mira. Gracias, Norma. Es mi amiga, ¿sabes? Mira, ella es bien querida en Ponce. Yo Un honor que no. la admiraba sin conocerla. La invito a todos. Mira, voy para el candil. Ay, yo conocí a ese señor. Así que me trajo. Un honor tenerla. Ella es mi amiga. Norma es mi amiga. Norma, hay una organización que yo presido que es la Asociación de Baleares o Mallorquines en Puerto Rico, y Norma es una de nuestras manos derechas que prepara unos banquetes, hizo un banquete en el Castillo Serrayes maravilloso. Norma es un recurso en Ponce para muchas organizaciones. También me siento bien honrada de que estés aquí hoy, Norma. Gracias. Recuerda que no puedo faltar. Qué bueno. Un placer. Y te había preguntado, ¿cuándo vienes a presentar el libro? Recuerda. Bueno, porque el próximo libro que yo voy a... Cuando yo te preguntaba meses atrás, ¿cuándo vas a venir a Ponce a presentar? Bueno, sí. Ese libro. Es que el próximo libro que voy a presentar es la segunda edición de mi libro, Despierta, todo está en ti. Después, Despierta y recuerda que todo está en ti, que viene para Ponce también. Okay. Así que espero verte. Espérenlo. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Pues yo creo que... Espérame, como yo llegué tarde, como siempre tengo 20 cosas. Hasta me llamaron de un revolú de Turquía, de los actores míos, que se acaban de separar. Hasta el chisme, yo salí de mi Ay, Dios mío. te llamo ahorita. Y mi amiga sale el miércoles para Turquía. O sea, pero la cuestión es que, como llegué tarde, en el 86, 84, 86, ¿quién estaba a cargo? La historia de Pico. Julio Eduardo le puede explicar. En 84-86 el presidente era Antonio Álvarez. Ok, y estaba, ustedes son Picú. Picú. Pues yo- Yo ella estuve es de en Torrico Bonito. Él estuvo en Torrico también. Yo estuve en Está bien, Torrico sí, primero. está bien, pero los de Picú, los que Fue de los Bonito. fundadores. En Ok, Picú, sí. usted tiene que haber conocido al señor Zaragoza, no recuerdo el primer nombre. Carlos Zaragoza, Era gerente del Banco de Ponce, en Ay Bonito, sí. compañero nuestro, mi esposo y yo fuimos banqueros de Banco Ponce. Sí. Pero lo interesante es que cuando mis hijas estaban en cuarto año, Pacmeri, yo siempre estaba metida en esto, tenían un torneo de voleibol a nivel isla, y entonces pues Mirka, yo llamo a Zaragoza, necesito 75 libras de pollo. Ok, envíame la carta, se le mandó por fax, bla bla bla. Entonces yo me guiaba, le daba a mis hijas la carta había autorizada y nos mandaron al supermercado grande en Ponce las 75 libras de pollo para el torneo. Claro, después pero Nosotros muy hacíamos eso en interesante. Canto Alegre, Norma se encargaba de eso. Sí, las promociones que le damos y ayudamos a Le ayudó mucho a la gente en Puerto Rico. Hubo mucha obra social en cuestión de empleo
de obras caritativas, porque ahora es otro mundo, pero hubo mucha obra social con Canto Alegre, Picú, Los Ricos. Pues oye, que ese Campo Alegre yo lo había visto una que otra vez. Y dije, ¿quién será de este pollo? Yo soy fanática del pollo del país. Nosotros también. Ella lo prepara riquísimo. Yo hago unas pechugas. ¿Tú cómo pagaste las pechugas? No? Sí, pues tenemos por aquí al doctor, el primo, que va a hacer un comentario. Primo, el doctor Rivera Pedrogo del Hospital San Lucas. Pase Aquí, por ven para que aquí. se vea. La confianza, por favor. Gracias. Bien breve por aquí, pero quería agradecerles a ustedes, al Chegaray. Le quería también agradecer al licenciado por haber aprobado, por haber contribuido tanto, ¿verdad? Yo que soy de ahí bonito, mis compañeros estudié en Asomante, mis compañeros, sus papás, la gran mayoría pues trabajaban para las empresas de pollo también. Comimos pollo, ahí era 90% pollo ahí, y son bien importantes, tanto como el equipo Los Polluelos, ¿verdad? Y oficiaron siempre todas las actividades del pueblo. Y quiero agradecerle también a Mary, lo mismo que hizo con el barrio Pulguillas también, que lo ha inmortalizado con su libro, el exponer ante el pueblo, ¿verdad? Esta información que es valiosa, ¿verdad? Que muchas veces no se comenta, pero que es algo que es bien importante que todos los conozcan. Muchas gracias. Pues yo creo que ciertamente ha sido un banquete, ¿verdad? Esta tarde, este conversatorio, porque ha sido un conversatorio. Así que los invitamos a que adquieran el libro. De verdad, es un tesoro histórico. Reseña la participación de muchas personas dentro de la industria. Así que muy agradecidos del Candil. Claro que sí. Por habernos dado la oportunidad de presentar este libro y pues... Sí, no, básicamente, y la verdad que cuando lo compren lo van a disfrutar porque es que preserva una historia que gracias a Dios está ahí, que Mary la trabajó con Alejo, ¿verdad? Y nos ayudó y nos incluyó a nosotros, que va a perdurar y es una historia muy bonita, cada cual tiene su forma de verlo, pero cuando usted lo lea, lo analizará y determinará qué es lo que usted entiende. Así que muchas gracias a todos y que pasen una buena tarde. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.